Los miércoles cada 15 días tenemos la columna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Guillermo Rafaniello, secretario de Cultura de la asociación, y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la presentación. ¿Bien? Buenas tardes a todos, sí, Camila y José. ¿Estaba con ganas de venir a la Sí, columna de hoy? siempre tengo ganas de venir, estar acá y compartir esta pequeña columna con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, pero necesario, ¿sí? Que estamos hablando de el tema de la adopción, ¿sí? Un proceso que muchas veces se imagina como muy burocrático, bastante lejano, ¿no? Pero que lo que intentamos nosotros desde esta columna es traerla un poco más, acercarla más a las Siempre personas. se dice, no, tenés que esperar 4 o 5 años y todo lo demás. No sé si será un mito o qué. Cuéntenos a quién invitó el día de hoy. Bueno, les presento. Hoy como digo siempre, nos va a ilustrar y nos acompaña para conversar sobre el tema la doctora Cintia Di Perna. Ella es secretaria del Juzgado de Familia número 3 de este Departamento Judicial de La Matanza. Y el título que eligió para hablar un poco y ilustrarnos, como decía recién, es Adopción más allá de los mitos, criterios actuales, avances y detenimientos. Ese es el tema sobre el que la vamos a escuchar hoy. Así le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, gracias Camila, gracias José por la invitación y bueno, y a Guille también que me convocó hoy. Así que bueno, estoy muy bien para hablar con uno de los temas más lindos. Los juzgados de familia en realidad decimos que es el único tema lindo, más allá que el trasfondo siempre hay una historia triste, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a arrancar por los mitos que todavía siguen circulando. ¿Cuánto tardo en adoptar un pibe? Te dicen. Va directo No, al grano. Cuando le decís a alguien, le decís, ¿pero por qué no adoptar? No, ¿cuánto tardo en adoptar un pibe? Te dicen. Bueno, la realidad es que los tiempos se acortaron muchísimo porque está muy organizado. Cada provincia, incluida Cava, tiene su propio registro centralizado. El nuestro depende de la Suprema Corte de la provincia y formamos una red federal, que significa que hay la Dirección Nacional de los Registros Únicos tiene toda la información de todos los registros, ¿sí? De todas las provincias. Entonces, es decir, que no necesariamente si yo vivo en Matanza voy a adoptar un chico que viva en Matanza. Exactamente, pero sí, si vivís en Matanza, te tenés que inscribir en un juzgado de familia de La Matanza. Bien, pero perfecto. Antes de pasar a la tramitación, sí. vamos a hablar de este tema de los mitos. Primero, los tiempos son mucho más cortos. De hecho, tengo postulantes que se han inscrito en mi juzgado y a los 6 meses ya nos han llamado. Mira. Súper rápido. Sí. Otra cosa que es importante es que pueden adoptar mujeres solas, hombres solos, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, casados, convivientes, con hijos, sin hijos, porque hace muchos años ya no hablamos de un solo modelo de familia, sino de todos somos familias, todos los modelos son familias y todas tienen que estar garantizados sus derechos. Así que eso es tema que por ahí te dicen, no, pero yo no estoy casada, no importa. Podés igual. En principio, exactamente. ¿Pero eso se puede hace poco o siempre? Desde que se modificó el código de fondo, que fue en el 2015, ahora en agosto va a cumplir 10 años, fue mucho más claro. Ahí está. También volcó conceptos que ya venía adoptando la doctrina, la jurisprudencia, y fue mucho más claro y abrió un juego más amplio teniendo en cuenta esto, ¿no? No solo los distintos tipos de familias, sino también las necesidades de cada chico, porque ahora obviamente lo importante son los niños, las niñas y los adolescentes. Buscamos familias para niñas, niños, adolescentes, no niños o adolescentes para familias. Claro. Entonces, es otro enfoque totalmente distinto. Es otro enfoque totalmente distinto. Y priorizando particularmente Siempre. Otro de los mitos es, no tengo casa propia. No nos importa. No importa. Lo importante es que tengas un corazón grande y sí, por supuesto, recursos, por supuesto. Alguien que no tiene nada, que vive en la calle o que no tiene un trabajo, que no tiene que ser el trabajo, porque creo, por lo menos yo soy hija de un trabajador de fábrica y una ama de casa. Nosotros no pedimos nada fuera de lo común que cualquiera puede llegar a tener. Pueden alquilar, puede ser una vivienda prestada por un familiar. ¿Pero hay un ingreso mínimo, por lo menos? No, tiene que ser nosotros cuando los postulantes vienen, obviamente que evaluamos todas sus circunstancias, pero no es mínimo, obviamente. Tiene que tener, uno de los dos tiene que tener un trabajo seguro y unos ingresos, porque no nos podemos arriesgar, porque el derecho, no nos olvidemos que son niños que vienen de tener sus derechos vulnerados. ¿Sí? Muchos de estos niños
además de pasar maltratos, por ahí no han sido atendidos en su salud o han pasado hambre. Entonces nosotros tenemos la obligación de garantizarle esos derechos humanos, ¿no? Que estén cubiertos. Claro. Pero en realidad te puede escribir cualquiera, que obviamente va a ser evaluado. Eso no significa que después se le dé de alta, ¿sí? Porque después viene otra parte. Pero bueno, y lo importante Pero entonces... sí se puede anotar, digamos. Sí se puede anotar, principio. exactamente. Entonces lo importante es que le quede a quienes nos están escuchando que todos podemos inscribirnos para adoptar. Por supuesto, también hay un criterio de realidad, que eso se maneja, justo Guille me lo preguntaba afuera. Si bien el código dice que a partir de los 25 años de edad, y la diferencia entre el que adopta o la que adopta y el adoptado tiene que ser de 16 años mínimo, Bien. también nosotros nos manejamos con un criterio de realidad biológica. ¿Qué significa esto? Que, a ver, no pueden venir personas de 60 años pretendiendo adoptar a un bebé. Claro. Sí, porque, a ver, Eso eso te iba a es preguntar. eso es la realidad biológica. O sea, ¿sí? no es que hay un tope de edad, sino que tiene que ser. Claro, digamos, a ver, dentro de se un evalúa rango. en general si la mayoría de los juzgados nos manejamos con un radio de, por ejemplo, para bebés hasta 2 años, 42, 45 años, porque también entendemos que la voluntad de, ¿no? de ahijar sea de forma biológica o adoptiva, también se ha extendido. Las Claro. generaciones nuevas han extendido la edad en que quieren ser padres. Entonces uno también se tiene que ir adaptando, pero pensando también en esos niños o niñas que no nos podemos extender demasiado. Lo que no garantiza, obviamente, que a veces papás jóvenes después tengan problemas de salud, porque la verdad No, que el destino claro. ninguno lo puede. Bueno, pero es lógico que si un bebé tiene 2 años y vos querés adoptar a los 60, cuando tenga 17, 18 vas a tener Claro. 80. Lo vas a Claro. tener, entonces un niño para cuidar, claro. exactamente, no un padre para ahijar Exacto. o cuidar a su niño. Lo que sí calculo que debes cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Exactamente. Primero, más o menos, le quería contar, a la audiencia que se pueden inscribir a través de la página de la Suprema Corte, que voy a dejar acá los datos, que después me dijeron que los van a subir a redes. Bien. Donde hay una prescripción con un formulario, que además de poner los requisitos básicos, se les pide la voluntad adoptiva, que significa que hasta cuántos niños, si aceptaría grupos de hermanos, si aceptaría niños con algún tipo de enfermedad o discapacidad, y ahí discriminan en leve o en grave. Entonces tenemos que pensar a veces, aunque la gente piense que no, a veces leve, usar lentes, como acá 3 de Claro. 4. Sí. No, yo también, Una pero enfermedad ahora. 4 de 4. leve, usar, no sé, audífonos, hay Claro. chiquitos que usan valvas y Sí. entonces a veces la gente no tiene como esta estigma de discapacidad no, enfermedad no, por eso yo cuando vienen y les hago como la entrevista previa les clarifico un poco, ¿no? Y así hay gente que tiene recursos y me han dicho, no, yo con diabetes sí, si vengo de familia de diabéticos y por ahí otro no se anima, o yo, sí, HIV sí, pero si yo soy enfermera, o sea, eso está bueno, Mirá. desmitificar y decir, bueno, los distintos criterios que incluso al momento de inscribirse, la gente después puede cambiar la voluntad adoptiva, lo piensa y dice, no, ¿sabes qué? Lo pensamos, sí, podemos hacernos cargo de 2 hermanitos, o sí, podemos hacer cargo de niños si tienen tal o cual problema de salud. ¿Es común casos de hermanos? Bueno, nosotros tenemos casos de hermanos que justamente ahora estamos trabajando en un grupito. A veces se nos complica porque tenés 4, 5 hermanos. Claro. Sí, y hoy en día se hace muy complicado. Si bien cada tanto vemos historias en la televisión, que aparece gente que logran, ¿no? A través de convocatorias públicas, pero hemos tenido casos de hermanos. Nosotros hemos tenido, ya hace muchos años, 3 hermanitas que eran preadolescentes y adolescentes, re bien. Hemos tenido un matrimonio que siempre digo, vivían en una casa chiquita y fueron papás de 3 hermanitos. Mira vos. Meses, Mira. 1 año y 2 años, porque siempre, en la medida que podemos, respetamos el vínculo fraternal, más allá Claro. que es una obligación supranacional y es un derecho humano, ¿sí? Pero bueno, a veces cuando tenemos grupos de hermanos grandes, pasa que, bueno, si no se puede, tratamos de hablar con ellos y explicarle y por ahí ver, aunque sea si vayan de duplas o 3, pero siempre con la obligación de mantener el derecho de esos hermanos a vincularse. Ok. Siempre. O sea, van Perfecto. 2 para un lado, 2 para el otro, pero que ellos tienen el derecho de juntarse. Exactamente, verse. y eso siempre se les explica a Hay- los postulantes. Hay un tope de edad, así como no lo hay para los padres, o hay que ver el rango. Para los chicos, ¿hasta qué edad se puede dar en adopción un chico? hasta los 18 años, que son Ah, mirá. mayores, hasta los 18 años ¿Tenés que casos son de mayor chicos edad. tan grandes? No. No. En general, los chicos que superan los 15 años... Se emancipan, no es la emancipación, pero muchos trabajan con planes de autovalimiento, ¿sí? Que los van preparando
para cuando lleguen a la adultez. Mirá vos. ¿Sí? No sé, presentar currículum, buscar trabajo o algún oficio. Claro. Tenemos acá, contamos con el plan Envión. Porque, a ver, hay chicos que ya a determinada edad ya no quieren. No, Porque claro. no quieren... Más ahora que se es quieren, adulto más yo creo, temprano. no, a veces no quieren porque no quieren exponerse a tener la expectativa y volver a sufrir. Claro. Nosotros hemos tenido 2 hermanos y el mayor primero dijo que sí, pero porque él quería que adoptaran a su hermano. Una vez que su hermano consiguió Que lo adoptaran. una familia, ahí hablamos un matrimonio homoparental de dos Mira. papás, divinos, con un laburo divino. Listo. El hermano mayor, Lucio, dijo, no, yo no quiero, ya está, mi hermano está bien, yo me quedo acá en el hogar, estoy bien, voy a hacer mi vida, voy a estudiar. Bueno. ¿Cómo se avanzó en ese caso? ¿Él pudo tomar esa decisión? Sí, porque nosotros tenemos una obligación que todos los niños mayores de 10 años deben ser escuchados. A ver, aunque tengan menos de 10 años, nosotros los vemos y los escuchamos igual. Sí, aunque claro. sean bebés, nosotros los vemos cómo interactúan, tiene otra forma de hablar, por supuesto. Pero a partir de los 10 años es una obligación legal. Obvio. Y los tenemos que escuchar y el juez tiene que tener en cuenta esa opinión, obviamente, ¿no? Si es una opinión, porque a veces por el chico te puede decir, no, Fundamentada. yo quiero, Claro. claro, fundamentada, te puede decir, no, yo quiero que no sé, el príncipe de España me adopte, ¿no? Claro. Pero siempre los escuchamos. Le contaba a Guille antes de entrar que hace muchos años teníamos Sabrina, más o menos tenía unos 8 añitos. Y entonces le preguntábamos a Sabrina qué le gustaría, porque ya teníamos que buscar 8 añitos, ya después le hablaba un poquito de las estadísticas, es más difícil, ¿no? Conseguir postulantes. Entonces le preguntamos qué era lo que quería ella, y fue muy contundente, dijo muy poquitas palabras, y Sabrina era muy tímida, y dijo, yo solo quiero una mamá, porque los papás son malos. Claro. Entonces Cuánta ella historia encima, ¿no? claramente ya dijo, y bueno, Sabrina tiene una mamá maravillosa, ya hace años maravillosa, que trabajó con un compromiso y salió Claro. adelante, porque también es un poco esto, cuando vos me decías de inscribirse, voy brevemente, así hablamos de lo más rico. Sí. Tienen, bueno, puede ser la prescripción a través de la corte, que sí o sí, después eso se canaliza a través del juzgado de turno. Entonces, los que viven en Matanza van a tener que venir a cualquiera de los 11 juzgados de familia que estamos en Matanza, pero siempre tienen que buscar cuál es el de turno, que en la página de la corte, donde yo les dejo, lo pueden averiguar. Ese juzgado de familia, ellos cuando se prescribieron van a tener un código barras o le sacan una fotito. Entonces nosotros podemos bajar esa prescripción, la revisamos con ellos, si está bien todo, y ahí se lo aceptamos. Junto a esa primera vez que se presentan en el juzgado, nosotros le requerimos que traigan documental. ¿Cuál es la documental? Documento que acredite su domicilio, porque sí o sí es el domicilio que figura en el documento, Sí, claro. si no lo tienen que hacer. Recibos de haberes, si tienen, porque si no la certificación del contador, después le pedimos los certificados, por supuesto, de reincidencias, y nosotros también verificamos a nivel nacional que no sean proyectos no viables. Los proyectos no viables son aquellos que son tan riesgosos que nunca fueron desechados de entrada y que nunca van a poder estar habilitados para adoptar. O sea, al momento de ser evaluados, han resultado sumamente peligrosos y figuran ya a nivel nacional. O sea, uno consulta previo a dar de alta. Sí. Sí, me surge una ventanita ahí. Digo, ¿no debe tener antecedentes o depende qué? En principio serían no deben tener antecedentes, pero también me animaría a decirte depende qué y depende Claro. cuándo. Por ejemplo, hay un caso que siempre lo hablamos, que es el goleador de Racing, Maravilla Martínez, estuvo 9 meses preso. Se descubrió a los 9 meses que él era inocente. Pero bueno, ahí es distinto. Está bien, pero digo, por ahí hay casos de algo muy menor, no sé, qué sé yo, robo automotor, por decir algo. Una persona que tiene antecedentes puede igual ser, que cumplió su condena, que se Es reinsertó. evaluar. Yo creo que va a depender de cada juez y va a depender, ¿sabes qué? Más que nada de la evaluación que hacen los equipos técnicos de los juzgados. Claro. O sea, los psicólogos, los general. trabajadores Bien, perfecto. sociales. ¿sí? Es algo mucho más abarcativo, digamos. Sí, Multidisciplinario. obvio, es multidisciplinario, porque Claro, además y puede puntual, haber ¿no? Cada personas, caso es cada caso. personas condenadas por ahí por un homicidio culposo, nos puede, Dios, no toque madera, Sí. pero atropelló a alguien sin querer. Claro. Sí, claro. entonces, Ahí tenés, claro, perfecto. sí, Cada por caso eso. es cada caso, entonces hay que evaluar uno Obviamente, por uno. todo el que fue un delito doloso, no, ya te digo, no, No, queda claro, fuera, por ese sí. supuesto que no. Pero los demás, bueno, evaluará el juez.
Bueno, una vez que llegan entonces al juzgado, nosotros lo que hace varios años que hacemos es hacer una charla prescripción administrativa, ¿no? Con nuestro equipo técnico para que evacúen sus dudas. Y eso nos ha servido mucho porque después sí vino la gente que de verdad quería adoptar. Porque por ahí en esa charla le genera una duda y no se queda pensando o desiste. Y bueno, para cerrar este trámite nosotros tenemos 3 meses. En estos 3 meses lo evalúa el equipo técnico, leemos los informes y el juez, o la jueza en mi caso, como yo trabajo en un juzgado donde la jueza es mujer, puede darle el alta subcondicionada, que puede ser que está bien, pero por ahí tiene que trabajar un poquito más el tema de lo que es adoptar, ¿no? Y entonces los invitamos a que escuchen tanto en la Dirección Nacional como en el registro de provincia. Hay charlas, hay cursos, hay ON que se dedican a estas cosas, entonces los orientamos, ¿no? Hay personas que por ahí tienen que trabajar con terapia. No es grave, no está para denegárselo, pero por ahí tiene alguna cosita, algún área de mejora, y después, bueno, están los que se rechaza, que no es el proyecto no viable, sino porque vemos que de momento no va. Nos ha pasado por ahí alguien que hacía poco había perdido un bebé y había perdido el útero, y entonces no tenía el duelo hecho, y entonces era como que... Claro, sí, son situaciones complejas. Que el no es no hoy, que es distinto al proyecto no viable que les comenté a alguien, ¿no? Es el no hoy. Quizás esa persona viene dentro de 2 años y está ok. Claro. Perfecto. Te pregunto por... Digo, hay como, no sé si es siempre mito o realidad. Digo, solo buscan bebés. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de estadísticas. Lamentablemente te diría que sí, pero no. O sea, sí, la mayoría sí. Tenemos personas que por ahí se estiran hasta 6 años, 7 años. Sí, cuando se está en la convocatoria y por ahí hay alguien de 8 y no nos surgen porque postulantes no hay muchos para esas edades. Consulta. Sí, mira, te anotaste para 6, pero tenemos, y a veces por ahí el caso concreto, porque ¿qué le pasa a los postulantes? Cuando vienen del imaginario, porque vos no sabés, mamá o papá, de quién vas a ser. Claro. Entonces en tu imaginario decís, me imagino, sí, y que lo voy a ir a buscar al colegio, y que lo voy a acompañar, y que esto y que el otro. Y los equipos técnicos también lo que hacen para ver si esas personas tienen recursos, y no hablamos de económicos, sino recursos propios, recursos familiares, apoyo, porque esto requiere, como la crianza de cualquier niño, contar con recursos de todo tipo, de tiempo, de todo. Entonces, es ver esto, ¿no? Frente a las posibles situaciones que se le plantean, cómo estas personas actuarían. Y eso te da un perfil, si esa persona está preparada o no para adoptar, porque hablamos, a ver, de la realidad biológica, de la familia, qué pasa con la familia, qué pasa si hay hermanos, ¿sí? Y vos, entonces, ver cómo esa persona, porque si de planta dice, no, yo no quiero que sepa que es adoptado, no, yo jamás, no, ya ahí te está dando, porque no es el perfil que estamos obligados a cubrir. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Se evalúa mucho la amplitud a recibir acompañamiento. Nosotros hace varios años en el juzgado que cuando los niños son más grandes sugerimos el acompañamiento psicológico en algún psicólogo especializado en vínculos, porque es difícil, a ver, es para todos difícil ser papá o mamá, todos, de cualquier forma. Imagínense, ¿no? Tratar de acompañar y conocerse a una persona nueva, y entonces qué mejor que alguien me ayude a trabajar con un chico que además cuando uno lo tiene biológicamente no tiene pasado. Entonces vos vas haciendo historia, exactamente. Claro, entonces acá me imagino que como grande para hacer frente de mejor forma, ¿no? Poder contener y acompañar a ese niño ni adolescente. Nosotros, me imagino un nene que la pasaba mal en la escuela, que llegaba a la casa y lo golpeaban en la casa y lo demás. Digo, cada vez que va a la escuela, aunque lo lleve yo, y algún recuerdo de eso tiene que, y tengo que saber cómo acompañarlo. Cómo acompañar para lograr sanar, claro, exactamente. Es súper importante. Bueno, una vez que tienen el alta, es súper sencillo, como verán, más de 3 meses esto nos lleva. Se tienen que reescribir a los 2 años, un mes antes de vencerse, o sea, hoy 18 de junio, sale el alta. Bueno, un mes antes del 18 de junio del 27, vienen al juzgado y... Hola, me quiero reescribir. Ya está, actita, firmamos, se reescribe 2 años más. Cuando pasan 4 años y siguen ahí vigentes, bueno, se los reevalúa. La realidad es que yo ya no tengo legajos tan viejos, o los que por ahí quedan, es porque a veces la gente tiene que trabajar la voluntad adoptiva, porque pasa esto que decía, por ahí es muy grande y tienen una voluntad adoptiva de niños más pequeños,
Y bueno, sí, claro. y te van dejando, entonces nosotros lo citamos, bueno, ¿por qué no vamos trabajando la voluntad adoptiva? ¿Por qué no, si no, no vas a terapia y te fijas qué te pasa con porque eso? Además a los 4 años yo ya tengo 4 años más también, ¿no? Exactamente, antes, ¿no? Exactamente. El tiempo le pasa a todos. Claro. Exactamente. Y bueno, con relación a los tiempos de adoptar, tiene mucho que ver ahora, y hoy estaba mirando un poquito las estadísticas para que todos pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En diciembre de 2019, pre-pandemia, en la provincia de Buenos Aires teníamos 1.362 postulantes. Antes de la pandemia. Exactamente, diciembre del 19. En diciembre del 24, 5 años después, un tercio, 452 postulantes. Niños en situación de adoptabilidad, del 24 teníamos algo de 700 y algo, perdón, se me mezclaron las hojas. Sí, no pasa nada. Pero, o sea, para que vean que no hoy? tenemos proporciones. Y bueno, a diciembre, Claro. las estadísticas siempre la Corte la hace a año cerrado, o sea, a diciembre del 24. Sí. Así que por eso te digo. 700, y antes de la pandemia más o menos, también parejo. Sí, por ahí un poco más, un No poco importa, menos, porque pero las es parejo. situaciones también tienen O sea que que, ver con la cantidad de digamos, niños. ¿Cómo se determina la adoptabilidad de un niño? Buenísima esa pregunta. Bueno, los niños llegan a los juzgados a través de las medidas de abrigos, que son unas medidas que toman los organismos administrativos, en este caso el servicio local, que depende de la municipalidad de La Matanza, y el servicio zonal. Cuando los chicos tienen derechos vulnerados, ¿sí? Se trabaja previo con esa familia, con esos padres, con la abuela, el tío, ¿no? Se va viendo a ver quién. Y bueno, cuando hay violencias, hay abusos, hay descuidos graves, se toman estas medidas de abrigo, que generalmente se trata de que los niños en principio queden con algún pariente, porque siempre trata. Claro. Pero si no, puede ir con algún referente familiar durante este plazo provisional, o si no, tenemos hogares. Estas medidas en principio duran 180 días y el servicio local administrativo tiene que trabajar para tratar de solucionar estos derechos vulnerados de distintas formas. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a los 180 días y no hay ninguna solución ya, se plantea la situación de adoptabilidad, porque estos chicos ya no pueden volver a su familia de origen, claro, y no hay ningún familiar que quiera hacerse cargo o que no sea, perdón el término, potable, ¿sí? Porque a veces hay familiares pero que están dentro de ese mismo cuadro de vulneración. Entonces ahí sí se le corre el traslado formal, porque imagínense que es quitar la responsabilidad parental a los padres. Entonces, bueno, formar a los padres para escucharlos, para que se puedan defender, y después de ser evaluado, más allá del informe, por los equipos técnicos del juzgado, escuchar a los niños, a las niñas y adolescentes, el juez decide que, bueno, que corresponde la situación de adoptabilidad. También te voy a hacer una pregunta, sí, quizás media básica, ¿no? Pero a veces se me viene a la cabeza en situaciones de calle, ¿no? De ver chicos en situación de calle y pensar qué pasa con estos chicos, quién los abriga de alguna manera, ¿no? Cuando de repente también sus padres están en la misma situación. Sí, la realidad, a ver, los que vivimos en Matanza, lamentablemente, pasa en todos lados, pero digo, en Matanza, de ser tan populoso y tan grande y tener tantas zonas por ahí de menos recursos, lamentablemente vemos mucho esto. La realidad es que no hay forma de que nosotros a la justicia entran sí o sí por la medida de abrigo. Entonces, ¿cómo entra? Puede ser que lo denuncie el colegio, porque la mayoría vienen por el colegio, o por los hospitales. La mayoría vienen por ahí. Después sí podés tener algún vecino que está viendo algo que no le gusta y se anima, ¿sí? Pero siempre vos necesitas una denuncia que le dé intervención al servicio local, que siempre es el primero que interviene y el que evalúa esta situación, porque por ahí se puede resolver. Por ahí es eventual que ese niño esté en la calle por algo especial o no. Y entonces ahí es donde se empieza a trabajar y ve si se toma esa medida de abrigo o no. A ver, también hay niños que terminan en situación de adoptabilidad porque los papás, generalmente es la mamá, porque en los casos que yo he visto es la mamá, decide que lo quiere dar en adopción, que no puede hacerse cargo de ese niño, o los menos, las historias, ¿no? Las que se encuentran al niño, niña, al bebé en la calle y no sabemos quién es, o lo abandonan en el hospital. Ha pasado 1 o 2, en el caso nuestro, ¿no? Pero en general la mayoría que nos ha tocado los dejan en el hospital, o sea, los dan, ay, antiguo, dan a luz, pero bueno, pero o sea, no muestran documento, mienten en los datos, se inventan nombres, DNI, direcciones, y después se van las mamás sin el alta, pero por lo menos estos nenes quedan resguardados en un lugar. Claro. De hecho, hablando de hermanitos, nosotros tenemos una historia. Hace unos años nace
una nena en el creo que era el Balestrini. Bueno, tiene el juzgado, hacemos todo para tratar de ubicar a la mamá, ¿viste? Buscamos el DNI, no coincidía todo, bueno, no se pudo ubicar a esa mamá. La bebé sale en situación de adoptabilidad y terminó en adopción con un matrimonio. Al año, en el mismo hospital, nace un varoncito. Las enfermeras detectan que era la misma historia y el nombre parecido. Lo denuncian, hacemos el ADN y eran hermanos por parte de mamá. Mirá. ¿Qué resolvimos? Obviamente buscar a esos papás porque, ¿qué pasa? Vos cuando te das de baja, perdón, y ahora vuelvo a esta historia porque imagino que estarán todos. Sí. ¿Cuándo te da de baja tu legajo? Si no te reescribís, si fuiste papá de otra forma o mamá, ¿sí? O si ya tuviste una adopción. Obviamente, ese legajo cumplió su finalidad, entre otras cosas, ¿no? Fallecimiento, divorcio, bueno. Sí. Pero digamos, si vos te anotaste para adoptar y tuviste la suerte de ser convocado y ya fuiste papá por adopción, tu legajo ahí se cerró. Si vos querés volver a adoptar, tenés que hacer todo el trámite de nuevo. Claro. Se pueden hacer 2 adopciones en diferentes tiempos. Por supuesto. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo te permite buscar a un legajo cerrado? En estos casos. Entonces nosotros dijimos, es el medio hermanito. Claro. A veces se llama hermano unilateral. Okay. Entonces convocamos a estos papás y estos papás dijeron, por supuesto. Claro. Perdón, Guille, te tengo la espalda. Sí, no, por favor. Y bueno, y los hermanitos están en la Juntos. misma familia Mira. juntos. Qué lindo. Hay casos en que no podemos hacer lo mismo, porque también hablando de desmitificar, tenemos casos en que son mamás monoparentales. Y Claro. entonces las mamás son conscientes, no, yo uno sí, 2 no puedo, ni económica, ni por tiempo, ni por... Pero bueno, Física. sí, pero bueno, le contaba a Guille ahora, por ejemplo, en mi juzgado tenemos el caso de 2 hermanitos que son con mamás monoparentales y las mamás han decidido vincularse. Mira. Porque entienden que lo más importante para sus hijos es saber que existe un hermanito, una hermanita. Y Mirá bueno, qué lindo. esas cosas se dan. Nosotros les informamos, obviamente hay un derecho de los niños, pero también como papás y mamás tienen derecho a elegir esa vinculación o no y si es lo más sano para su hijo. Y van evaluando. Y la verdad que bueno, a veces tenemos estas cosas, lo mismo que cuando damos sentencias, las niñas van en adopción, a mí me pasa algo re lindo porque los funcionarios hacemos contacto los vamos acompañando, además del equipo técnico. Y en Matanza además contamos con un equipo que se llama IJAR, que depende del local de la municipalidad, que hace el acompañamiento durante la vinculación. Pero los expedientes que llevo yo, por ejemplo, los postulantes cuando inician la vinculación, tienen mi teléfono. Claro. Yo tengo el de ellos. Y a mí me encanta porque pasan los años y me mandan fotos, y me mandan Qué videos de lindo. los chicos. Hasta me han invitado una vez a un bautismo, porque ya tenía como 4 años, Sofi, y obviamente que fui porque ya estaba reterminado. Y esas cosas es re lindo, porque vos te sentís parte Una de esa gran familia. familia. Exactamente. Una gran familia. De hecho, Pero, tenemos dibujitos, bueno, claro, es muy me lindo. quedé con el dato de que decías pre-pandemia y post-pandemia, porque decía 1.400 contra 700, decía, había 2 familias para cada chico que estaba, comillas, disponible para ser adoptado. Hoy es al revés. Hay 2 chicos por cada familia que está dispuesta a adoptar. Sí. O sea, es un cambio tremendo. Incluso Sí, para es bebés un- nos faltan postulantes, entonces nosotros ampliamos las Claro. búsquedas, es a nivel departamental. Nosotros cuando un niño, niña o adolescente está en situación de adoptabilidad, comunicamos al registro central que depende de la Corte de Provincia y ellos nos mandan un listado Claro. Por ahí en de 20 Avellaneda hay alguien que... Pero en principio nosotros compartimos las regiones, somos Matanza, Morón y San Isidro. Ah, ok. Entonces nos mandan un listado de 20 postulantes por antigüedad. Ah, ok. Pero ya la antigüedad, Se le mucha da- antigüedad Sí, claro. no hay. Se le da prioridad igual a la antigüedad. En el listado sí, después obviamente el juez, la No, jueza depende de tiene cada que uno. evaluar, vas viendo el perfil, Sí, claro. quién sería el mejor, ¿no? Sí, Para sí, esa aunque sea niña. más antiguo, si lo que quería Claro, era y un se evalúan a adolescente, 2 o 3, Compatibilidades, claro, a claro. 2 o 3, por supuesto. Pero Vas a veces, macheando, ¿viste? Como Claro. se le Sí, sí, dice. sí. sí, porque a veces lees el perfil, por ahí Claro. se mandan el nene o la nena, che, mirá, le gusta lo mismo, y esas cosas uno las trata de tener en cuenta porque Sí, nos obvio. parece importante. Después, ¿qué pasa? Porque con los niños más grandes, los grupitos de hermanos, o los niños que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad, por ahí no tenemos tantos. Entonces ampliamos la búsqueda Bien. a nivel provincial. Y si no, ya nos vamos a nivel federal. Ah, mirá. Y el último es la famosa convocatoria pública, que es cuando ya se llama particularmente para ese niña o grupito, donde contamos las características, qué les gusta hacer, ¿no? Y llamamos y ahí están abiertos a todos. Sí, uno más, perdón. porque- Última. La última, te juro que es la última. Otro de los mitos que está dando vuelta es lo difícil de ensamblar una familia. Es decir, yo ya tengo un nene, una nena, sobre todo, una nena, ponele, y tengo que adoptar un nene. Adolescentes ambos, ¿sí? O de 12, 13 años.
eso también se tiene en cuenta. ¿Cómo lo manejan eso? Porque... Sí, se tiene en cuenta. Igual, a ver, cuando los postulantes tienen hijos, sí. siempre se evalúa a los hijos, porque eso ya Okay. es una decisión familiar. Una Bien. cosa es yo sola quiero tener, adoptar, mi hermano? pareja y yo queremos adoptar, pero mi pareja y yo tenemos hijos en común o unilaterales que viven con nosotros. Es un proyecto familiar ya, y obviamente que Bien. es necesario saber esa opinión porque te puede boicotear, te Sí, puede... sí, claro. Entonces, sí, son cosas que se tienen en cuenta. De la mano de esto, si me permitís, José y Camila, hay algo que es interesante, que en esto hay una posibilidad de adoptar, hay una hipótesis donde se puede adoptar un mayor, que viene de la mano de esto, que creo que puede ser muy interesante también, que nos cuente Cintia. Tienen 2 segunditos porque realmente es siempre muy hablamos de las adopciones en general, que son las simples o las plenas, Claro. y no hablamos de las integrativas. Y las integrativas tenemos un montón. ¿Cuáles son las integrativas? Cuando el cónyuge o el conviviente o la conviviente quiere adoptar al hijo de su pareja o cónyuge. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Entonces, Guille, yo tengo un hijo Sí. y voy a convivir con Guille, y que no Sí. nos traiga problemas esto, No. Guille. Entonces, bueno, y pasan los años y lam. estamos re bien. Y bueno, y Guille pega re onda con mi hijo, y mi hijo con él, y se quieren como un padre o un hijo. Y entonces Guille dice, no, yo quiero adoptar a tu hijo, ¿entendés? Y Adoptar esa- en ese sentido, que sería darle el Adop- apellido. Claro, pero también generás derechos hereditarios. Derechos Claro, hereditarios. claro. Entonces, si Una hacemos cuestión el legal. trámite, yo, mamá, ok, no tengo problema. Mi hijo, porque obviamente, mi hijo dice, sí, me pasa, hace poco Sí, entrevistamos, sí, sí, sí. yo quiero, porque él es Ayer mi vi un papá. video de eso, chicos, ¿qué? Es importante, sí, Es me importante parece porque súper se da en interesante. muchas familias. Ahora hablamos con Claro. Guille, hay gente por ahí que es grande, que tiene 60, 70 Claro. años, bueno, voy a decir 70, porque 60 todavía sos joven, 70 años o más, que quizás hay un hijo de la señora, ponele, y dice, uy, ¿entendés? Si lo piensan, pero Qué loco. fue siempre mi hijo, Sí, y claro. yo lo quiero como un hijo. Bueno, yo tengo el caso de un amigo mío que se casó cuando la pareja de él tenía un bebé muy chiquito. Bueno, Creo que 2 años, tenía 1 año y medio, 2. No solo es el mejor padre, sino que son tan amigos, todo lo que le cambió el apellido, todo lo demás. La última foto es que se fueron al Mundial de Qatar, por ejemplo, Qué lindo. los dos ahí, y para él el padre es él. O sea, no existe Es que los vínculos se crean y se mantienen, ¿sí? Claro. A ver, Pero una no lo había cosa es pensado una con el cosa tema es la del Viste que hereditario. era biología. interesante porque vos le reconoces un derecho, además de sentirlo Porque como si yo hijo, no lo, perdón, lo si yo reconoces. no lo adopto, por ejemplo, estoy en ese caso, yo por ejemplo, digo, si yo no lo reconozco como hijo, al hijo de mi No lo pareja... adoptás sería, porque reconocer es no, otra pero cosa. sí, tenés razón. Podrías delinquir. No, hay un teléfono, el tuyo. Ay, perdón. Nada, no pasa nada. Si yo no lo adopto, no tiene derecho a heredar nada mío. No, excepto, y ya me estoy metiendo, que hagas un testamento. a Ah, favor bueno, de él. eso es otra cosa. Sí, Claro. pero por un mínimo también, no por Bueno, por ahora es un todo. tercio, No por ahora es todo. un tercio, Ah, pero mira. claro. Es muy importante. Mirá vos, esto. es importante, Si alguien nos está sí. escuchando ahora, Ojo. más de uno le va a Sí, poner Está la atención. figura esta de la adopción integrativa que es muy importante, Sí. sean niños o sean adultos. O sea, cuando son adultos tiene que ver con esto, que sea el hijo de mi cónyuge conviviente o que hayan tenido el estado de hijo en la minoridad. O sea, viste que a veces se da que era el, no sé, el tío o el padrino, y Sí, lo crió claro. y bueno, sí, ese estado Y eso de lo tenés hijo. que hacer cuando es menor todavía. No, ¿No? ese es el caso que No, puede ser pues, mayor. claro. Ah, ok. La excepción de El cuando que está son mayores. escuchando en casos que este vi son momento de este chicas programa, grandes. claro, que tiene un hijo de la pareja que tiene 30 años y dice yo lo quiero como un hijo, pero no puedo hacer nada por él porque puedo darle un testamento por un niño, bueno, lo adopta a los 30 años. Y tuvieron Exactamente. estado también, generalmente se Hermoso. da de estado Claro. Te quedas de hijo, estado Sí, de hijo porque durante tengo la, dos la casos, niñez. empiezo a acordarme de otra, ¿Viste? de otra cosa, sí. Que para- le voy a llamar y le voy a decir, che, ¿hiciste tal cosa? ¿No? Porque me pasa. Vamos a cerrar porque Sí, hace podemos estar todo el creo día. que hace 40 minutos que estamos hablando. Les ¿Tema? pedimos perdón a los que están del otro lado. La verdad que el tema da para hablar largo y tendido. Nos encantaría seguir tocando distintos temas. Y aparte, las historias siempre creo que reflejan mucho más que el concepto, ¿no? Digo, Sí. hablar de adopción no es lo mismo que contarlo en historias. Entonces me parece importante cuando lo traemos. Algo para cerrar que te parece importante terminar de decir. Sí, creo que adoptar es un compromiso hermoso, que hay que hacer un trabajo personal muy profundo y no porque un ser es, a ver, me voy a ofrecer para ser familia de un niño con derechos vulnerados. Y si están seguros, un 90% seguros, vamos, adelante. Adelante, que siempre van a tener acompañamiento de los juzgados. Nosotros siempre acompañamos todos los juzgados de familia.
tenemos un gran compromiso con eso. Así que bueno, nada. Gracias, Estuvo doctora. buena la frase, se necesita más corazón que patrimonio, claro. Cintia Di Perna, está bien, ¿no? El apellido Sí. de la doctora, y el doctor Guillermo Rafanielo, que estuvieron aquí con nosotros, les agradecemos. La esperamos en otra oportunidad para contar más historias. Sí, contamos. Bueno. Me encanta. Contamos.